¿Tú crees que el llanto de una mujer puede silenciar para siempre la voz de un niño? Parece imposible, hasta que escuchas el lamento, un sonido que no nace de una garganta humana, sino de algún lugar profundo, antiguo, perdido entre el mundo de los vivos y los muertos. Dicen que quien escucha el lamento de la Llorona nunca vuelve a dormir en paz. Esa frase resuena desde hace siglos en los pueblos de México y de toda América Latina. Pero, ¿y si te dijera que en una aldea aislada, rodeada de ríos y sombras, un niño escuchó ese lamento y nunca más volvió a hablar? ¿Has oído hablar de la leyenda de la Llorona? La mujer que llora por los hijos que ella misma perdió. Algunos dicen que los ahogó en un momento de locura. Otros creen que fue una maldición, un pacto con fuerzas que nadie comprende. Lo único que se sabe es que, desde entonces, su alma vaga, buscando niños para reemplazar a los suyos. Se aparece en las orillas de los ríos, en madrugadas silenciosas, cubierta por un vestido blanco y envuelta en una neblina que parece tener vida propia. Los que han sobrevivido a su lamento dicen que ese sonido se mete en la mente como un susurro húmedo de tristeza, un llanto que no busca consuelo, sino algo más oscuro, algo que no se puede explicar. Eso fue lo que le pasó a Miguelito. 7 años, lleno de vida, ojos atentos, sonrisa suave, hasta la noche en que salió con su perro y regresó en silencio, con los ojos bien abiertos y el alma hecha pedazos. Desde entonces, no habla, no responde, no juega, solo dibuja. Y los dibujos, inquietantes, representan una figura femenina sin rostro, con el cabello largo escurriendo como agua negra, los brazos abiertos sobre un río cubierto de neblina. Él vio algo esa noche, pero ¿qué fue exactamente? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, y quizás hasta te haga mirar con otros ojos esa vieja historia que los abuelos siempre cuentan, pero que nadie toma en serio. Esto es más que una leyenda folclórica mexicana. Es un relato real, un eco de algo que tal vez nunca se ha ido. Solo está esperando a que alguien se acerque demasiado. En el pueblo donde todo ocurrió, los ancianos dicen que la Llorona elige, que no aparece por casualidad, que ella siente cuando un niño está demasiado cerca de la orilla, demasiado distraído, demasiado vulnerable, y entonces se muestra, a veces con un llanto, a veces con un susurro, y otras veces, como dicen que pasó con Miguelito, con el toque de una presencia helada que nunca se va del cuerpo. Si ya has escuchado historias parecidas, vas a notar que algunos detalles siempre se repiten: la hora en que aparece, las señales antes del llanto, el silencio después, y es precisamente en ese silencio donde comienza la verdadera historia, porque no fue solo el silencio de un niño, fue el silencio del miedo, del trauma, de aquello que nadie sabía cómo nombrar. La mamá de Miguelito cuenta que, en las primeras noches después de lo ocurrido, él se despertaba empapado en sudor, con los ojos abiertos como si viera algo en el techo, pero sin emitir ningún sonido, ni un llanto, ni un grito, solo la mirada. Una mirada que decía todo y al mismo tiempo no decía nada. Era como si hubiera visto algo que la mente de un niño no podía soportar, o quizás algo que ni los adultos lograrían comprender. Desde entonces, los vecinos del pueblo empezaron a prestar más atención a los detalles que antes ignoraban. El olor a flores muertas en el aire, el viento que venía del río sin razón, las huellas húmedas que aparecían en la terraza sin que nadie hubiera pasado por allí. Poco a poco entendieron, ella seguía cerca. Tal vez nunca se fue, tal vez solo estaba esperando ser recordada. Y hablando de eso, si este tema resuena contigo, si esta historia despertó algo dentro de ti, ya sea un escalofrío, un recuerdo de infancia o simplemente esa curiosidad inquietante que ciertas leyendas provocan, deja en los comentarios lo que más te tocó. Puede ser una historia que escuchaste de tu abuela, un relato que marcó tu ciudad, o incluso una sensación extraña que alguna vez viviste y nunca lograste entender. Yo leo todo lo que escriben, y créeme, es tu participación la que convierte este espacio en algo vivo.
una verdadera comunidad para quienes sienten que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Aprovecha también para darle like a este video, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que, como tú, sienten que hay más misterios en este mundo que explicaciones. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Ven y sé parte de este viaje con nosotros. Cada semana compartimos historias reales, leyendas sobrenaturales y fenómenos que desafían la lógica, siempre con respeto, profundidad y ese toque oscuro que sabemos que te gusta. Y ahora llegó el momento de regresar a aquella noche, de entender qué fue exactamente lo que Miguelito vio y por qué, incluso después de tantos años, nadie se atreve a decir su nombre en voz alta cerca del río. La aldea era pequeña, escondida entre colinas áridas y vegetación baja, donde el tiempo parecía avanzar demasiado lento. A orillas del río Lerma, todo allí tenía un cierto peso. El aire, las historias, incluso los silencios. Por la noche ese peso se transformaba en otra cosa. Era como si el propio ambiente contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Y sí, sucedía. No era solo la oscuridad lo que daba miedo. Era lo que venía con ella. El viento soplaba como si conociera cada rendija de las ventanas, cada puerta mal cerrada. Silbaba por los callejones estrechos con un sonido fino, casi humano. Y los perros ladraban a la nada. O tal vez no era la nada. Tal vez era ese tipo de presencia que no se ve, pero se siente, como un recuerdo que no es tuyo, pero insiste en quedarse. Quien ha pasado una madrugada allí lo sabe. Hay algo extraño en esa tierra, algo que va más allá del folclore. Es como si las paredes de las casas guardaran secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. La noche en que todo ocurrió, Miguelito había salido con Tico, el perro que no se despegaba de él ni un segundo. La abuela cuenta que solo fue a ver el cielo, que estaba hermoso, despejado, con estrellas tan vivas que parecían susurrar historias antiguas. Pero algo llamó a Miguelito hacia el río. Nadie supo explicar exactamente qué. Caminó despacio, como si escuchara una música baja que solo él podía oír. Y Tico, extrañamente, se quedó quieto, paralizado, como si no tuviera permiso para seguir. El niño avanzó por un sendero que bordeaba el agua, donde la vegetación se cerraba y el sonido del mundo parecía desaparecer. Y fue ahí, entre árboles retorcidos y una neblina que bajaba de la nada, que se detuvo. Nadie lo vio, pero después lo dibujó, y lo que había en ese papel era más que un dibujo infantil, era un mensaje. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque lo que poca gente sabe es que el río Lerma siempre ha tenido algo peculiar. No es solo por las inundaciones o la fuerza de sus aguas en ciertas épocas del año, es por la cantidad de desapariciones registradas a lo largo de las décadas, siempre involucrando a niños. Los habitantes más antiguos evitan hablar del tema, pero cuando lo hacen, la mirada les cambia. Dicen que desde los años 60, niños han desaparecido allí sin dejar rastro. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Los relatos varían, pero hay una constante. Todos ocurrieron entre las 9 y las 11 de la noche. Y hay más. Testigos afirman haber escuchado un lamento lejano, algo que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. No era un grito, no era un susurro, era dolor líquido, húmedo, resonando en la oscuridad. A partir de eso, comenzaron las especulaciones, algunas religiosas, que el río estaba maldito por pecados no confesados, otras más simbólicas, que ese lugar concentraba una energía ancestral, ligada a las pérdidas, al arrepentimiento, a la culpa. Hay quienes dicen que el río es un portal, un reflejo de decisiones que nadie se atrevió a enfrentar en el pasado. ¿Y si fuera cierto? Si ese entorno, ese escenario aparentemente normal, fuera solo la superficie de algo más grande, escondido detrás del telón de la realidad, porque a veces lo sobrenatural no se manifiesta con efectos espectaculares, a veces se esconde en gestos simples, el niño que se queda callado, el perro que retrocede, el viento que susurra nombres que nadie ha pronunciado. Son esos detalles los que forman la verdadera transformación.
Es ahí donde la leyenda se convierte en trauma, donde la historia deja marca. Y lo más aterrador es pensar que tal vez Miguelito no fue el único. Solo fue el único que sobrevivió para cargar con el silencio. Déjalo en los comentarios. Esto tiene sentido para mí. Quiero saber si tú también sientes que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven cuando miramos hacia la oscuridad. Miguelito era el tipo de niño que parecía llevar una luz propia, pequeño, de cabello oscuro y ojos tan vivos que casi saltaban de su rostro. Caminaba con una ligereza que contrastaba con el ambiente cargado del pueblo. Había algo en él que atraía, tal vez su dulzura espontánea, tal vez esa curiosidad casi exagerada por todo lo que lo rodeaba. Todos lo conocían. Jugaba descalzo en las calles de tierra, platicaba con los ancianos sentados en la plaza y tenía la extraña costumbre de quedarse en silencio por largos minutos, solo observando el mundo, como si intentara entender algo que nadie más notaba. Pero lo que realmente marcaba a Miguelito era su relación con el río. Mientras muchos niños evitaban la orilla por miedo a las historias susurradas por las abuelas, él era lo contrario. Parecía encantado con las aguas. Pasaba horas lanzando piedritas, haciendo barquitos de papel o simplemente sentado con su perro Tico, un mestizo de pelaje beige y mirada alerta. Era como si el niño sintiera que el río le hablaba, no con palabras, sino con señales, con los suaves movimientos de la corriente, con hojas que flotaban en silencio, con la danza de las sombras entre las ramas. Para los adultos, solo era imaginación fértil, pero quien observaba con atención podía notar que existía allí una conexión diferente. Miguelito tenía una sensibilidad rara. Percibía cuando el aire cambiaba, cuando el ambiente se volvía más denso, cuando los sonidos normales del pueblo eran sustituidos por ese silencio que no es tranquilo, es pesado. Era el tipo de niño que parece llevar un presentimiento, aunque no sepa exactamente qué es. Y eso, con el tiempo, empezó a preocupar a su madre. Ella decía que él soñaba demasiado, que a veces hablaba solo y se despertaba con frases confusas, como si estuviera describiendo algo que había visto, pero que no sabía cómo explicar. Una vez dijo que el río estaba triste. En otra ocasión, que había escuchado un canto que venía del agua. No un canto bonito, un canto llorado, como el de una madre que perdió a su hijo. Fue en esa época que la abuela comenzó a inquietarse. Era la mayor de la familia, conocía las leyendas como nadie y decía que ese tipo de sensibilidad no era solo pureza, era una puerta abierta. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque cuando hablamos de Miguelito, no estamos hablando solo de un niño, estamos hablando de un símbolo, un reflejo de lo que ocurre cuando la inocencia cruza el camino de algo que carga dolor, arrepentimiento y culpa en estado puro. Hay quienes dicen que lo sobrenatural solo se manifiesta donde encuentra una abertura, y que hay más vulnerable que una mente infantil, pura, sin defensas. Miguelito estaba expuesto, no por imprudencia, sino por naturaleza. Él no conocía el miedo como lo conocen los adultos, y justamente por eso no se dio cuenta de que estaba siendo observado. Esta historia es más que un relato de terror. Es una revelación sobre cómo la sensibilidad puede ser un don, pero también un riesgo. Trata de cómo decisiones simples, como el hábito de jugar cerca del río, pueden transformarse en eventos con un impacto profundo que marcan toda una vida. El silencio de Miguelito, después de aquella noche, no fue solo ausencia de palabras, fue el reflejo de una transformación invisible, una ruptura interna, como si una parte de él hubiera sido llevada, no físicamente, sino en esencia. Y hay algo en ese detalle que merece ser mirado con más profundidad, porque cuando un niño deja de hablar sin razón médica, cuando el trauma se manifiesta de forma tan silenciosa, es señal de que vio algo que su mente no pudo procesar, algo que se salió de todo control. Y en esos casos, no basta con buscar respuestas racionales, es necesario escuchar los bastidores de lo invisible, las capas que la mayoría ignora, los detalles que apuntan a una verdad oculta y quizás más cercana de lo que imaginamos. Escribe ahí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién más siente que hay algo en esta historia que va más allá de las
palabras. No es como si nadie lo hubiera advertido. En realidad, en ese pueblo casi todo giraba en torno a advertencias antiguas, pasadas de generación en generación, con ese tono entre consejo y profecía. Los más viejos hablaban con firmeza, no con enojo, sino con la sabiduría de quien ya vio al tiempo tragarse a demasiada gente. Nunca camines junto al río después de las 9 de la noche. Era una de esas frases que flotaban en el aire como una regla invisible, de esas que nadie escribe, pero todos entienden. Y el motivo siempre era el mismo: es cuando ella llora. No se decía su nombre. Algunos, más valientes, murmuraban «La Llorona». Otros solo señalaban con la mirada baja, como si incluso pensar en ella fuera suficiente para atraer su presencia. Era un pacto colectivo de silencio y respeto. Había algo allí que todos sentían, aunque no lo vieran, y tal vez por eso, para los niños, sonaba como una historia más de adultos. Un tipo de freno simbólico, como cuando dicen que viene el coco si no te lavas los dientes. Pero con Miguelito era diferente. Él escuchaba esas historias con atención. No se burlaba, solo que no creía de verdad, tal vez porque tenía una mente ligera, casi limpia. Aún no había sido contaminado por los miedos que la vida adulta arrastra. No podía imaginar a una mujer llorando en las noches, llamando a hijos muertos, mucho menos que ese llanto pudiera atravesar realidades y tocar a los vivos. Entonces escuchaba y sonreía. A veces incluso repetía la frase, pero como quien repite un eslogan sin darse cuenta del peso que cargaba. La abuela, sin embargo, insistía. Decía que era una verdad oculta, que el mundo guarda más de lo que los ojos pueden ver. Hablaba en voz baja, como quien comparte un secreto. Contaba que, cuando era niña, un primo suyo desapareció tras ir a buscar leña por la noche cerca del río. Nunca volvieron a verlo. Su madre decía que escuchó un lamento lejano, luego pasos y después nada. El silencio. Siempre el silencio. Y ese silencio, decía la abuela, era la señal más peligrosa, porque cuando hasta la noche deja de hacer ruido es porque ella está pasando. Pero el tiempo siguió su curso y Miguelito continuó con su vida. Las travesuras junto al agua seguían. Él y Tico ya conocían cada curva del camino. El niño sabía dónde las piedras formaban escalones naturales, dónde la corriente era más tranquila, dónde los sapos cantaban más fuerte al anochecer. Solo que había algo que él no notaba, algo que crecía detrás de la rutina, como una sombra que se mueve despacio. Poco a poco, la neblina comenzó a llegar más temprano. El aire a veces se sentía más denso, y los perros del pueblo empezaron a ladrar sin razón, especialmente después de las 9 de la noche. Y aún así, nadie hacía la conexión inmediata. Decían que era cosa del pueblo, pero la abuela lo sabía, y Miguelito lo sentía. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque lo que estamos hablando aquí no es solo una historia de terror, contada en noches frías. Es sobre esa línea delgada entre lo que llamamos imaginación y aquello que está oculto en la estructura misma de la realidad. Hay decisiones que parecen pequeñas, como salir a jugar 5 minutos más, ignorar un consejo antiguo, reírse de una advertencia que parecía exagerada, pero que tienen un impacto profundo. Es en esos detalles donde la vida cambia. Son esas pequeñas transgresiones las que abren fisuras, y cuando se abre una fisura, algo entra. El pueblo no era solo el escenario, era parte de la historia. Los muros, los árboles, el mismo río, todo cargaba memoria. Y tal vez, aquella noche, cuando Miguelito decidió quedarse un poco más, lo que abrió no fue solo un espacio en el tiempo, sino un espacio en la percepción, porque después de las 9 de la noche, dicen que los velos se vuelven más delgados. Y es cuando ella viene, no con prisa, no con furia. Ella viene llorando, buscando, susurrando nombres que no deberían ser escuchados. Y esa noche había un niño que estaba escuchando. Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Quiero saber si tú también sientes que, a veces, lo invisible solo necesita un instante para revelarse. Fue un miércoles, de esos en los que el cielo parece no tener prisa por oscurecer, cuando todo cambió. La tarde transcurría tranquila, con Miguelito haciendo exactamente lo que hacía casi todos los días,
jugando con ticos cerca de la orilla, lanzando piedritas al río y siguiendo hormigas con la punta del dedo. Su madre desde la terraza lo observaba a lo lejos, en calma, como siempre lo hacía, pero ese día algo empezó a incomodarla, como una intuición que nace sin razón aparente. El reloj marcaba poco después de las 8:30 cuando llamó al niño. No hubo respuesta. Lo llamó de nuevo. El perro regresó, solo. Ahí el tiempo se detuvo. Lo que antes era paisaje se volvió amenaza. El río parecía más ancho, el cielo más oscuro, y cada árbol se convirtió en sombra. La madre salió corriendo, gritando el nombre de Miguelito, sintiendo el corazón apretarse con una fuerza que ninguna madre desea conocer. Corrió por el sendero de siempre, pasó por el punto donde a su hijo le gustaba sentarse, siguió hasta la curva donde la maleza se cierra, y entonces se detuvo. Él estaba ahí. Miguelito estaba encogido, en cuclillas, cerca de la orilla, el cuerpo inmóvil, las manos apretando las rodillas, la mirada perdida en algún punto del vacío. No lloraba, no temblaba, no reaccionaba, solo estaba quieto. La madre lo llamó con cuidado, luego con desesperación, pero él no se movió. Cuando por fin logró tocarlo y cargarlo en brazos, lo sintió demasiado liviano, como si hubiera dejado algo de sí en ese suelo húmedo y silencioso. Lo llevó a casa, le quitó la ropa mojada, lo acostó en la cama y esperó a que dijera algo, pero Miguelito no habló, ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Los médicos dijeron que era un shock, un trauma repentino. Dijeron que volvería a hablar con el tiempo, que solo era cuestión de seguridad y paciencia. Recetaron silencio, protección, un ambiente tranquilo, pero ninguna de esas fórmulas funcionó. El niño que antes hablaba con los vecinos, inventaba historias y hacía preguntas sin parar, ahora solo dibujaba. Y esos dibujos, esos empezaron a preocupar incluso más que el silencio. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque lo que ocurrió ahí no fue solo una desaparición temporal, fue una ruptura. Algo, esa noche, quebró la línea de realidad que Miguelito conocía. Y no fue el río lo que se lo llevó, fue lo que estaba dentro del río, o alrededor, o entre. Hay una diferencia entre ver algo aterrador y ser tocado por eso. Y por el estado en que encontraron al niño, no quedaban dudas. Eso lo tocó. Y cuando hablo de toque, no me refiero a un contacto físico, sino a un contacto con algo que transforma la mente desde dentro. Como si una nueva capa de la existencia hubiera sido revelada de forma abrupta, sin preparación, sin filtro. Los niños tienen esa apertura natural. Aún no poseen las armaduras que los adultos construyen con miedo, religión, lógica o negación. Y por eso a veces ven lo que los demás no pueden ver. Pero ver no significa comprender. Y no comprender puede ser fatal. Los dibujos empezaron a surgir 2 días después. El primero fue simple, una figura de blanco flotando sobre el agua. El segundo ya mostraba un rostro sin ojos, con un hueco en lugar de la boca. El tercero, que la abuela escondió, mostraba a un bebé siendo jalado hacia el río por manos femeninas largas y delgadas. No eran dibujos comunes de un niño de 7 años, eran registros, impresiones, memorias de algo que él ya no podía verbalizar, pero que su cuerpo aún intentaba expulsar. Y entonces surgió la pregunta inevitable: si Miguelito no se perdió, entonces ¿qué fue lo que encontró? Escribe ahí: yo también estoy en este viaje, porque quizás apenas estamos comenzando a entender lo que realmente habita en las orillas de ese río. El tiempo pasó y el silencio de Miguelito se volvió un nuevo idioma dentro de la casa. La ausencia de palabras llenaba los espacios como un eco constante, y con el paso de los días, lo que antes era preocupación se transformó en angustia. No era solo el hecho de que no hablara, era la sensación de que algo dentro de él se había desplazado, como si una parte esencial hubiera quedado atrapada allá, en la orilla de aquel río. La madre intentaba mantener la rutina, preparar la comida, vestir al niño, acostarlo a dormir, pero nada parecía alcanzar su mente. Él estaba ahí, pero estaba lejos. El primer médico fue directo: mutismo selectivo por trauma agudo. Afirmó que con sesiones frecuentes y paciencia
el niño volvería a hablar. No lo hizo. El segundo profesional propuso un enfoque más conductual, con estímulos visuales y sonoros. No funcionó. La abuela insistió en llevarlo con el padre de la parroquia, un hombre experimentado, acostumbrado a lidiar con casos donde la explicación médica falla. Hizo oraciones, bendijo la casa, roció agua bendita en los rincones, encendió velas frente a Miguelito. El niño no reaccionó. Miraba al suelo, como si esperara algo o a alguien que no estaba allí. También hubo una psicóloga que se conmovió con la historia. Intentó conectarse con él mediante dibujos, juguetes, cuentos narrados, pero la respuesta de Miguelito siempre era la misma: silencio. Un silencio absoluto, no apático, sino denso, como si hablara de otra forma. Con cada intento fallido, una certeza crecía entre todos. Eso no era solo psicológico. Había algo que escapaba a la lógica, algo en los bastidores de lo visible que nadie lograba alcanzar. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque cuando el cuerpo está sano y la mente aparentemente responde, pero el lenguaje se calla, es señal de que estamos lidiando con una dimensión distinta del trauma. Miguelito no gritaba, no lloraba, no temblaba, simplemente no hablaba, como si supiera que la palabra, en este caso, era inútil, como si lo que vio no pudiera traducirse en sonidos, y eso nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Y si la ausencia de voz es, en realidad, una defensa contra algo que aún sigue cerca? En ciertos lugares del mundo, hay comunidades que creen que algunas experiencias no deben nombrarse, que darle forma verbal a lo invisible es abrir una puerta que quizá nunca más se cierre. ¿Y si Miguelito, aún sin saberlo, entendió eso? ¿Y si su silencio fue menos un síntoma y más una elección inconsciente de supervivencia? El silencio puede ser grito, puede ser escudo, puede ser código, y en el caso de Miguelito, todo eso parecía coexistir al mismo tiempo. Era un niño que no olvidaba, que cargaba con algo que nadie podía ver, pero que se manifestaba en los pequeños detalles: la mirada que evitaba los espejos, la forma en que encogía los hombros al oír el sonido del agua, la manera en que dejaba de respirar por unos segundos cuando escuchaba a una mujer llorar en la televisión. Su cuerpo recordaba, aun cuando los demás ya no querían recordar. Esta historia nos toca no solo porque involucra una leyenda antigua, sino porque nos pone frente a una verdad oculta. Hay cosas que ocurren en el límite entre lo real y lo invisible, experiencias que marcan de tal forma que dejan cicatrices en el alma, y no hay diagnóstico, ni ritual, ni lógica que borre lo que ya ha sido impreso allí. La transformación de Miguelito no fue solo emocional, fue existencial. Ese silencio, del que nadie lograba sacarlo, era un recordatorio de que no todo puede explicarse, y quizá no todo debería ser explicado. Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí, porque a veces también cargamos silencios que nadie ha logrado entender por completo. La abuela de Miguelito nunca tuvo dudas. Desde la primera vez que vio los ojos de su nieto después de aquella noche, lo dijo en voz baja, casi en un susurro: él la vio. No era una acusación, ni un delirio. Era una certeza tranquila, de esas que nacen de convivir con lo invisible. Doña Catalina era conocida en el pueblo por guardar los saberes antiguos. Sabía rezos olvidados, conocía hierbas que curaban más que heridas físicas y, sobre todo, tenía memoria, de esas que atraviesan generaciones y guardan lo que el tiempo intenta enterrar. Ella observaba a Miguelito en silencio. No intentaba forzar palabras, no insistía con preguntas, solo dejaba ofrendas discretas en la entrada de la casa, preparaba infusiones tibias y murmuraba oraciones en lengua antigua que casi nadie más sabía pronunciar. Cuando le preguntaban si creía que su nieto estaba enfermo, movía la cabeza lentamente. No es enfermedad, es marca. Y cuando le decían que él necesitaba tratamiento, ella respondía que lo que necesitaba era tiempo y protección. Una noche, mientras la madre lloraba en silencio en la cocina, la abuela llamó al niño a la ventana. Miguelito se acercó despacio, con pasos cortos, y se sentó a su lado sin decir nada. Los dos se quedaron allí por largos minutos, solo mirando hacia la oscuridad del patio. Fue entonces cuando ella preguntó con suavidad:
Ella te habló, ¿verdad? Y por primera vez, Miguelito respondió, no con palabras, sino con un leve movimiento de cabeza, un sí contenido, doloroso, casi avergonzado. Doña Catalina cerró los ojos y suspiró, pero no con palabras humanas, ¿verdad? El niño la miró fijamente por unos segundos y luego volvió a mirar al vacío. Y en esa mirada estaba todo, porque a veces el lenguaje que asusta no está hecho de palabras, está hecho de presencia, de sensaciones que invaden por dentro, sin pedir permiso. La abuela explicó después que la Llorona no necesita hablar, que su lamento no sale de la boca sino de algún lugar entre el espíritu y el tiempo. Ella no comunica, ella imprime, y una vez impresa, la marca nunca se borra. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque cuando hablamos de esta comunicación no verbal, de esa transmisión invisible de dolor y presencia, estamos tocando un punto crucial de la experiencia humana, el impacto que ciertos encuentros tienen en nuestra estructura más íntima. Hay conversaciones que nunca se dieron en voz alta, pero que moldean a una persona por el resto de su vida. Hay miradas que dicen más que los discursos, y hay presencias que bastan para alterar nuestra forma de pensar, especialmente cuando nos agarran desprevenidos, abiertos, vulnerables, como era el caso de Miguelito. La abuela decía que el llanto de la Llorona no era como un sonido externo, era como un llamado interno, un llamado que resonaba en lo más profundo del alma, en un lugar donde ninguna palabra humana alcanza, y si alguien lo escucha, algo dentro cambia, no hay regreso. La revelación no llega como entendimiento, sino como ruptura, una fractura silenciosa que se abre entre lo que uno era antes y lo que pasa a ser después. Y esa revelación no necesita ser lógica, solo necesita sentirse. Quien ha vivido un encuentro que lo marcó, aunque no sepa explicarlo, entiende de lo que estamos hablando. No se trata de haber visto un fantasma, se trata de haber cruzado con algo que desorganiza la percepción, que exige un tipo de madurez emocional que uno todavía no tiene, y en el caso de un niño, ese impacto puede ser devastador. La verdad oculta que la abuela de Miguelito intentaba enseñar es que existen encuentros que no son físicos, pero que aún así dejan huellas en el cuerpo. Existen mensajes que no tienen forma de frase, pero que ocupan un espacio en la memoria con una fuerza que desafía toda lógica. Y quizá, solo quizá, por eso el niño guardó silencio, porque lo que escuchó no era para repetirse, era para guardarse. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí, porque a veces lo que más nos transforma no es lo que oímos, sino lo que sentimos cuando todo a nuestro alrededor se calla. Dicen que toda leyenda nace de una herida antigua, y en el caso de la Llorona, esa herida nunca ha cicatrizado. En cada región de América Latina su nombre puede cambiar, su vestido puede tener otro color, el río puede llamarse distinto, pero el dolor siempre es el mismo. Se le conoce como la Llorona, la mujer que llora, la dama del río. Una figura envuelta en velos, pero también en capas profundas de tragedia, culpa y desesperación. Y por más que la historia sea contada como mito, hay algo en ella que se niega a quedarse solo en el terreno de la fantasía. La versión más contada, la más aceptada, dice que fue una mujer traicionada, abandonada por el hombre que amaba, que al no soportar el dolor, ahogó a sus propios hijos en un arrebato de furia o desesperación. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se lanzó al mismo río gritando por ellos. Solo que su alma no encontró descanso. Dicen que quedó atrapada entre mundos, condenada a vagar eternamente por las orillas, buscando las voces que ella misma silenció. Un arrepentimiento tan profundo que traspasó la muerte. Pero existen otras versiones. Algunas dicen que le arrebataron a sus hijos por la fuerza y que enloqueció tratando de encontrarlos. Hay quienes afirman que nunca existió como persona, sino como una entidad ancestral, una especie de guardiana de las orillas, que castiga a quienes transgreden los límites entre el mundo humano y el espiritual. Y también están los que juran que la Llorona no busca a sus hijos perdidos, sino que los reemplaza, que su llanto es un lamento disfrazado de trampa, llamando a los niños para que se acerquen, como si buscara consuelo,
para luego llevárselos consigo. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque detrás del horror de esta figura existe algo que la vuelve aún más perturbadora. No es una asesina común, es una madre, una mujer que rompió el instinto más sagrado, el de proteger, para convertirse en aquello que destruye. Y por eso su presencia causa tanto impacto, porque toca arquetipos profundos: la maternidad, el abandono, la culpa, la pérdida. La Llorona representa la parte más oscura del dolor humano, aquella que no encuentra consuelo, que no desaparece con el tiempo, que grita, incluso cuando ya nadie está escuchando. La mentalidad detrás de esta leyenda tiene raíces más antiguas de lo que imaginamos. Desde los pueblos precolombinos existen registros de entidades femeninas vinculadas al agua y al llanto, figuras que representaban el duelo, el desequilibrio, el cruce entre mundos. Y es como si, con el paso del tiempo, esas creencias se hubieran fusionado con el dolor real de las madres que perdieron a sus hijos, creando una entidad que no es solo mito, es reflejo de todo aquello que no fue resuelto, que fue negado, escondido, reprimido, y que ahora regresa con velo blanco y pies descalzos para recordarnos que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando pensamos en el caso de Miguelito, todo esto adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando solamente de una leyenda lejana. Estamos hablando de una fuerza que actúa cuando ciertas condiciones se alinean: inocencia, vulnerabilidad, brechas espirituales y, sobre todo, el olvido. Es como si el silencio del mundo fuera lo que alimenta el lamento de ella. Como si, mientras menos se hable del dolor real, más espacio se le dé para que ese dolor regrese disfrazado de presencia sobrenatural. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque hay historias que no nacen solo de la imaginación, sino de todo eso que intentamos olvidar por demasiado tiempo. Existen ciertas señales que el cuerpo siente antes de que la mente logre entender. Son detalles sutiles que, aislados, pueden parecer coincidencia, pero que al repetirse con una frecuencia inquietante, revelan una especie de patrón oculto. En el caso de La Llorona, las señales clásicas casi siempre anteceden su manifestación directa: un llanto lejano, prolongado, con un dolor que no parece pertenecer a este mundo, el olor repentino a flores muertas, como si algo hubiera sido arrancado de la vida hace poco, y la neblina, no la típica de las madrugadas frías, sino una bruma densa, baja, que parece moverse con intención, como si estuviera buscando a alguien. Esa noche, todos esos elementos estaban presentes, y no solo como parte del ambiente, sino como protagonistas del propio relato. Algunos vecinos contaron que escucharon, poco después de las 9, un llanto apagado que venía del río. Al principio pensaron que era alguna mujer del pueblo, quizá alguien en duelo o desesperación, pero bastó con prestar atención para notar que había algo extraño en ese sonido. Era demasiado continuo, sin pausas, sin respiración, como un lamento mecánico y orgánico al mismo tiempo. Un dolor que no parecía humano, pero que tocaba algo muy profundo en el corazón de quien lo escuchaba. Poco tiempo después, una neblina espesa comenzó a descender sobre el pueblo, pero no vino del cielo, como el rocío que escurre de los árboles. Surgió del suelo. Empezó en las orillas del río y avanzó por los senderos, serpenteando como si tuviera voluntad propia. Los perros le ladraban, retrocedían, se escondían bajo los techos y las escaleras. Y para quienes conocen los ciclos de la naturaleza, aquello no tenía sentido. No era un cambio climático. Era como si la atmósfera hubiera sido alterada por una presencia. Y entonces llegó el olor, un aroma sutil, pero a la vez invasivo. Algo entre lirios y rosas, pero con una nota de descomposición. Era ese tipo de olor que despierta memorias incómodas, que hace a la mente regresar a viejos velorios, a cementerios al atardecer, a esos momentos en los que la vida y la muerte comparten el mismo espacio. Muchos de los ancianos del pueblo reconocieron esa señal de inmediato. Uno de ellos llegó a cerrar todas las ventanas diciendo: «Ella pasó por aquí». Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque señales como estas
no son solo elementos de una leyenda, son manifestaciones físicas de una realidad que insiste en hacerse notar. La mayoría de las personas está tan sumergida en la rutina, tan enfocada en la lógica y lo concreto, que termina ignorando estas advertencias. Pero quien tiene sensibilidad o quien ha vivido experiencias que no puede explicar, sabe que el mundo envía mensajes todo el tiempo, y algunos de esos mensajes no vienen en forma de palabras o sucesos directos, vienen en forma de sensaciones, olores, imágenes fugaces, ruidos en medio de la noche. Ahí es donde entra una verdad oculta que muchos evitan enfrentar. Hay momentos en los que la realidad se diluye, en los que la separación entre lo visible y lo invisible se vuelve delgada y algo del otro lado atraviesa, no siempre con la intención de hacer daño, pero casi siempre con la necesidad de ser reconocido. Y cuando esa presencia percibe que alguien la ha escuchado, que alguien la ha notado, se acerca. Miguelito, sin saberlo, estaba exactamente en ese punto. Él no buscó a la Llorona, pero vio la niebla, olió el aroma, escuchó el llanto, y en ese instante algo dentro de él se abrió. No fue una elección racional, fue un impacto, una puerta que solo puede abrirse desde dentro, sin que la persona sepa que lo ha hecho, y a partir de ahí no hay forma de regresar a lo que era antes. Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí, porque a veces no es lo que ves lo que lo cambia todo, es lo que sientes antes de entenderlo. Después de aquella noche, no fue solo Miguelito quien cambió. El perro también nunca volvió a ser el mismo. Tico era de esos compañeros inseparables, de los que conocen el paso de su dueño, los horarios, las rutas de juego. Antes era común verlo corriendo libre por los senderos, nadando en las partes poco profundas del río, incluso cavando hoyos cerca de las piedras, como si supiera a dónde quería llegar Miguelito antes de que el niño lo dijera. Pero después se detuvo, dejó de correr, dejó de explorar, y lo más extraño, dejó de acercarse a la orilla. En los primeros días intentaron forzarlo a ir hasta allá, como una forma de normalizar el ambiente, como quien intenta borrar un recuerdo con una costumbre antigua. Pero el animal se frenaba, se quedaba con las patas firmes en el suelo, el pelo erizado, el cuerpo temblando. Era como si estuviera frente a algo invisible pero absolutamente real. Y lo más perturbador era que ese comportamiento empezó a repetirse siempre a la misma hora. Todas las noches, a las 9 en punto, se levantaba de donde estuviera, iba hacia la puerta principal, miraba hacia la oscuridad y empezaba a ladrar. No era un ladrido común, no era como cuando olía a otro animal o escuchaba pasos de algún desconocido. Era un sonido más grave, más largo, como si intentara alejar algo, y siempre dirigido hacia el vacío. No importaba si el portón estaba cerrado, si el patio estaba tranquilo, si no había viento. Tico ladraba y luego aullaba, un sonido bajo, cargado, que hacía doler el pecho, como si supiera que, del otro lado de lo que los ojos pueden ver, había algo esperando. La familia al principio trató de explicarlo. Dijeron que era una reacción al trauma de su dueño, que los animales perciben el ambiente emocional de la casa, pero la abuela de Miguelito lo sabía. Ella decía que Tico no estaba recordando, estaba protegiendo, que los perros ven lo que nosotros no podemos ver, y que lo que lo hacía ladrar cada noche no era una costumbre, era una vigilia, como si cada uno de sus aullidos fuera una advertencia: no te acerques, no regreses, ella todavía está aquí. Ahora quiero ir todavía más profundo en este tema, porque es en esos detalles, aparentemente simples, cotidianos, donde la verdad oculta comienza a revelarse. Cuando algo afecta no solo a los humanos, sino también a los animales, estamos frente a un fenómeno que va más allá de la percepción lógica. Los animales no mienten, no dramatizan, no inventan, reaccionan, sienten, presenten. Y Tico, sin haber dicho jamás una palabra, fue quizás el mayor testigo de que Miguelito no estuvo solo aquella noche. Esa conexión entre los dos era tan profunda que parecía trascender el lenguaje. Miguelito, en silencio, pasaba largos minutos sentado junto al perro. A veces lo abrazaba, a veces
solo apoyaba la cabeza sobre su cuerpo como quien busca un refugio silencioso. Y Tico se quedaba ahí, inmóvil, atento, con los ojos fijos en dirección al río, como si supiera que cualquier descuido costaría caro. Y esa escena, que se repetía cada noche, se convirtió en una especie de ritual dentro de la casa. La madre empezó a evitar abrir las ventanas después de las 9. La abuela quemaba incienso. El padre, aunque escéptico, echaba sal en las esquinas de la terraza. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían. Había algo ahí que no había terminado. El tiempo pasaba, pero el río no olvidaba, ni el niño, ni el perro. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque a veces quien siente más de lo que entiende, ya sabe que no está solo. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia realmente te tocó. Y tal vez, en el fondo, tú también sientas que algunas verdades no se dicen con palabras. Se viven, se sienten, se cargan en silencio. Eso es precisamente lo que intentamos revelar en este video, que detrás de una leyenda siempre hay un eco de nuestra propia humanidad, de los dolores que intentamos olvidar y de las presencias que a veces solo quieren ser reconocidas. Si este contenido tuvo sentido para ti, si te envolvió, si te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Nuestra propuesta es seguir trayendo historias que no solo provoquen tensión, sino que despierten algo más profundo. Y ese intercambio solo existe porque tú estás aquí con nosotros. Aprovecha y deja en los comentarios: quiero la parte 2. Así sabré quién se quedó hasta el final y quiere seguir acompañando esta narrativa hasta donde nos lleve. Y por supuesto, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, sienten que hay algo más detrás de lo visible. Si quieres saber qué pasó después y por qué Miguelito nunca volvió a ser el mismo, haz clic y continúa conmigo en la parte 2. La continuación ya te está esperando.